Bueno, continuando con el tema de enlace covalente, podemos definir la energía de enlace como la energía requerida para romper los enlaces en un mol de moléculas gaseosas. Supongamos que tenemos un mol de moléculas AB gaseosas y rompemos los enlaces AB para generar un mol de átomos de A y un mol de átomos de B. Bueno, la energía requerida para este proceso es lo que se conoce como energía de enlace o energía de disociación. Fíjense que va a ser un valor positivo porque se requiere energía para romper justamente los enlaces covalentes formados entre los átomos de A y de B. En esta definición de energía de enlace se basa la escala de electronegatividades de Pauling. ¿Cómo se obtiene la escala de electronegatividades de Pauling? Bueno, se obtiene de la siguiente manera. Se puede calcular una energía de disociación o energía de enlace para un enlace AB a partir de las energías de disociación de las moléculas diatómicas A2 y B2, promediándolas. En vez de hacer una media aritmética, que sería sumar estos dos valores y dividirlos por 2, lo que se hace es una media geométrica, es decir, se multiplican los valores y se saca la raíz cuadrada del resultado. Entonces se puede calcular una diferencia delta entre el valor de la energía de disociación experimental, que la tenemos que tener como dato, ya lo vamos a ver en un problema, y la energía de disociación calculada para la molécula B a partir de las energías de disociación de la molécula diatómica A2 y B2. Una vez que tenemos esto, lo que plantea Pauling, es que la diferencia de electronegatividades entre los átomos de A y de B, bueno, están relacionadas con este valor de delta, que vimos recién cómo se calculaba, la raíz cuadrada de ese valor de delta multiplicado por una constante que es 0,102. Entonces, si se asigna arbitrariamente el valor de electronegatividad 4 para el flúor, bueno, podrían determinarse las electronegatividades de los otros átomos de la tabla periódica a partir de un cálculo como el que explicamos recién y como vamos a ver en un ejemplo en la diapositiva siguiente. Bueno, acá tenemos un problema que nos pide que calculemos la electronegatividad del hidrógeno a partir de los siguientes datos. Nos dan como dato la energía de disociación o energía de enlace de la molécula de fluoruro de hidrógeno, que es 565 kJ por mol. También tenemos como dato la energía de disociación de la molécula de flúor, 157 kJ por mol, y de la de hidrógeno, que es 436 kJ por mol. Bueno, entonces podemos calcular con la fórmula que vimos anteriormente si la energía de disociación de la molécula B, en este caso sería la de fluoruro de hidrógeno, calculada, sería esta media geométrica entre la energía de disociación o energía de enlace de la molécula de flúor y el valor correspondiente para el hidrógeno. Entonces, hacemos la cuenta considerando el dato que tenemos en el problema, que es 157 kJ por mol para la energía de disociación del flúor y 436 kJ por mol para la energía de disociación del hidrógeno. Haciendo la raíz cuadrada de este producto, nos queda que la energía de disociación calculada para la molécula de fluoruro de hidrógeno es 262 kJ por mol. Como tenemos el valor experimental, podemos calcular la diferencia entre el valor experimental y el calculado, que sería 565 kJ por mol menos 262 kJ por mol, en este caso nos da 303 kJ por mol. Entonces, la electronegatividad de uno de los átomos, que vamos a considerar la del flúor, que es 4, según vimos en la diapositiva anterior, menos la del hidrógeno, será igual a 0,102 por el valor de delta, que es 303 kJ por mol, la raíz cuadrada de ese valor. Entonces, si tomamos la electronegatividad del flúor como 4, la diferencia de electronegatividades entre el flúor y el hidrógeno, con esta cuenta nos da 1,8, y así obtenemos el valor de 2,2, que es justamente el valor que encuentran en la tabla periódica para la electronegatividad del hidrógeno. Fíjense, en esta tabla están ordenados, están pintados de distinto color los átomos en ciertos rangos de electronegatividad. 4, que es el flúor, los que tienen entre 3 y 3,9 serán el cloro, bromo, oxígeno y nitrógeno, que están de color marrón, y después tienen en distintos colores, bueno, los entre 2 y 2,9, 1 y 1,9, y el violeta entre 0 y 0,99. Las energías de enlace están tabuladas
en esta tabla. Y si se fijan, por ejemplo, para energía de enlace carbono-carbono con enlace simple, con enlace doble, y carbono con enlace triple, lo que se ve es, como es de esperar, que a medida que aumenta la cantidad de pares de electrones compartidos, aumenta la energía de enlace. Y además disminuye la distancia de separación entre los dos átomos que forman el enlace. Por ejemplo, para el enlace carbono-carbono simple es de 154 picómetros, para el doble 134 picómetros y para el triple, donde el enlace es más fuerte y una energía de disociación mayor, es más pequeña la distancia de 121 picómetros. Bueno, en realidad ningún enlace es completamente iónico o completamente covalente. Estos son modelos extremos y que un enlace se puede explicar mejor con el modelo iónico o con el modelo covalente tiene que ver con la diferencia de electronegatividad entre los átomos que forman ese enlace. Bueno, entonces podemos decir que se puede usar a la electronegatividad para predecir si una unión es predominantemente iónica o predominantemente covalente. Entonces supongamos que tenemos un compuesto AB, si la diferencia de electronegatividades, acá la tomamos en valor absoluto porque lo que importa es en cuánto difiere una respecto de la otra, es mayor o igual a 1,7, diremos que el enlace es predominantemente iónico. Si está entre 0,4 y 1,7, decimos que es un enlace covalente polar, y si es menor que 0,4, el enlace será covalente no polar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la polaridad de un enlace? Bueno, cuando tenemos una molécula compuesta, por ejemplo, por átomos distintos, habrá una diferencia de electronegatividad entre los dos átomos que forman parte de la molécula. Por ejemplo, supongamos la molécula de fluoruro de hidrógeno, como el flúor es más electronegativo que el hidrógeno, tendrá más tendencia a atraer el par de electrones compartidos que la que tiene el hidrógeno. Por lo tanto, el flúor, al tener más tendencia a atraer ese par de electrones compartidos, adquiere una carga negativa y el hidrógeno quedará cargado positivamente respecto de ese átomo de flúor cargado negativamente. Entonces, cuando uno tiene dos cargas, una positiva y una negativa, de igual valor absoluto, que están separadas por una cierta distancia, se dice que uno tiene un dipolo. Ese dipolo se caracteriza por un momento dipolar, que en realidad es una magnitud vectorial, cuyo módulo se calcula como el producto de la carga, acá sería el valor absoluto de la carga, dijimos que eran las dos iguales, una negativa y una positiva, multiplicada por la distancia de separación, que sería R, entre los dos átomos que forman el enlace. Fíjense que acá está marcado con un vector, porque en realidad es una magnitud vectorial, y como convención se utiliza una flecha que apunta hacia la carga negativa. Ya vamos a ver en la clase próxima cómo podemos predecir el momento dipolar de moléculas con geometrías, moléculas, por ejemplo, poliatómicas, conociendo su geometría. Por ahora, lo que podemos decir es que si las moléculas son diatómicas homonucleares, quiere decir que los dos átomos que están formando parte de la molécula son iguales, por ejemplo, hidrógeno, oxígeno, flúor, H2 o 2, F2, bueno, en ese caso no van a tener momento dipolar. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos átomos va a tener más tendencia que el otro a atraer el par de electrones compartidos. Entonces, como no tienen momento dipolar, son moléculas que no son no polares. ¿Sí? En cambio, si tenemos moléculas diatómicas heteronucleares, es decir, con dos átomos distintos formando parte de la molécula, como fluoruro de hidrógeno, monóxido de carbono o monóxido de nitrógeno, estas van a poseer momento dipolar y se dice que son moléculas polares. Bueno, acá tenemos un ejemplo relacionado con lo que habíamos visto hace un momentito, cómo la diferencia de electronegatividad nos afectaba el carácter iónico o covalente de un enlace. Bueno, en este caso tenemos una serie de compuestos, fíjense que son todos compuestos formados por cloro con elementos del periodo 3 de la tabla periódica, y nos vamos moviendo, digamos, a medida que en la tabla nos movemos hacia abajo, estaríamos moviéndonos hacia la derecha de la tabla periódica en el periodo 3. La última sustancia es cloro, digamos. Fíjense que en todos los otros casos uno de los elementos es el cloro, y acá al final tenemos la molécula diatómica de cloro. Entonces serían todos los compuestos que forman cloro con
elementos del periodo 3 de la tabla periódica. Cuanto más a la izquierda esté el elemento, por ejemplo, el sodio es un metal alcalino, bueno, mayor va a ser la diferencia de electronegatividad entre el cloro y ese elemento. Si nos fijamos, la diferencia de electronegatividad va bajando hasta llegar a cero en la molécula de cloro, en el compuesto, la sustancia cloro. ¿Sí? Y si tenemos en cuenta que los compuestos iónicos tienen altos puntos de fusión y alta conductividad en estado fundido, decimos que tienen alta conductividad en estado fundido porque si están formando un sólido cristalino, en ese caso los iones van a estar en posiciones fijas. Fundido quiere decir que llegamos a la temperatura a la que podemos pasar al estado líquido, ahí los iones adquieren movilidad, bueno, y esos iones van a ser las partículas responsables de la conductividad eléctrica, de transportar la carga eléctrica. Entonces, tendrán alta conductividad estos compuestos iónicos en estado fundido, o también cuando están disueltos en agua, porque en ese caso, como habíamos visto, los iones se separan y se rodean de moléculas de agua. Bueno, entonces tendrán, los compuestos iónicos tendrán alto punto de fusión y alta conductividad en estado fundido. Y esto estaría relacionado con la variación de electronegatividad entre los átomos que están formando parte de la sustancia. Entonces, fíjense, cuanto mayor es la diferencia de electronegatividad, mayor son las temperaturas de fusión. Por ejemplo, para el cloruro de sodio, la temperatura de fusión es de 800 grados Celsius, pero por ejemplo, para otras, como el cloruro de aluminio, 200, y va bajando a medida que la diferencia de electronegatividad entre el cloro y el otro elemento va bajando. Y lo mismo ocurre con la conductividad. El cloruro de sodio, el cloruro de magnesio, el cloruro de aluminio, ya tienen alguna conductividad, y en los otros que ya son compuestos marcadamente con carácter covalente, bueno, en ese caso no va a haber conductividad eléctrica. En realidad los enlaces iónicos, o sea, nunca una sustancia tiene un enlace que es 100% iónico, sino que va a tener un porcentaje de carácter covalente ese enlace. Bueno, entonces, ¿en qué magnitud, en qué propiedad nos podemos fijar que esté afectando digamos, que esté produciendo una disminución del carácter iónico del enlace? Bueno, consideremos la polarizabilidad. La polarizabilidad es la tendencia de la nube electrónica a deformarse debido a fuerzas electrostáticas externas. Consideremos un catión, que en este caso está representado en amarillo, y un anión que está representado de color verde. Bueno, por lo que habíamos visto anteriormente de los radios iónicos, es lógico que uno espere que los cationes tengan un radio menor al de los aniones, ¿no es cierto? Como está representado aquí. Bueno, cuanto mayor sea la carga de este catión y menor su radio, eso quiere decir que está concentrando en un volumen pequeño una carga positiva alta, ¿sí? Ese catión va a tener mayor tendencia a deformar la nube electrónica del anión. Fíjense acá, esta parte que está pintada en color azul en la diapositiva estaría indicando la nube electrónica del anión distorsionada, ¿sí? Si se distorsiona la nube electrónica aproximándose al catión, quiere decir que de alguna manera estaría aumentando el porcentaje de carácter covalente del enlace. Entonces, cuanto mayor sea la carga y menor el radio de los cationes serán más polarizantes. ¿Qué quiere decir? Que pueden con mayor facilidad deformar la nube electrónica del anión. Y entonces aumentaría el carácter covalente del enlace, porque justamente esto estaría favoreciendo a un aumento de la densidad electrónica en la zona intermedia entre el catión y el anión, como si se formara un enlace covalente. Y para los aniones, cuanto más voluminosos sean, bueno, si son muy voluminosos quiere decir que el núcleo va a tener a los electrones muy alejados y por lo tanto no lo va a atraer con tanta fuerza. Entonces los aniones serían más polarizables, es decir, su nube electrónica se deformaría más fácilmente y por lo tanto esto también favorecería el carácter covalente del enlace. Entonces podemos resumir como está indicado en la diapositiva, que cuando aumenta el poder polarizante del catión, que esto se daba cuando los cationes eran chiquitos y con carga positiva grande, y cuando aumenta la polarizabilidad del anión, que esto se da cuando los aniones son voluminosos, bueno, mayor
va a ser el porcentaje de carácter covalente de ese enlace que consideramos inicialmente como un enlace iónico. O sea que la polarizabilidad estaría afectando el carácter, aumentando el carácter covalente de un compuesto iónico. Bueno, hay algo que no habíamos visto con las estructuras de Lewis que lo vamos a retomar ahora. En algunos casos es posible describir más de una estructura de Lewis posible. Por ejemplo, consideremos el anión nitrato. El anión nitrato tiene, vamos a contar, ¿se acuerdan que habíamos quedado en que primero teníamos que contar el número de electrones de valencia? El nitrógeno de grupo 5 o 15 tiene 5 electrones de valencia, los oxígenos tienen 6, entonces en total tenemos 5 electrones de valencia del nitrógeno, 6 por 3, 18 del oxígeno, y como hay una carga negativa, tengo que sumar un electrón de valencia más, en total tengo 24 electrones de valencia, es decir que tengo 12 pares. ¿Sí? Bueno, si tengo 12 pares, uno podría decir, bueno, puedo hacer un enlace simple, nitrógeno-oxígeno con cada uno de los 3 oxígenos, y que cada oxígeno me quede con 6 electrones de valencia. Ahí me daría justamente los 12 pares. Pero en ese caso el nitrógeno no completaría el octeto. Entonces, para que lo complete, lo que tengo que hacer es que uno de los enlaces nitrógeno-oxígeno sea un enlace doble, como está indicado acá. Fíjense, en este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pares de electrones de valencia. Como es un anión, le pongo el corchete y la carga fuera para indicar que se trata de un ion. ¿Sí? Bueno, pero yo podría poner el enlace doble con este oxígeno que está indicado en posición vertical en la diapositiva, con el que está a la izquierda o con el que está a la derecha. En realidad, las 3 estructuras serían equivalentes. Entonces quiere decir que estamos viendo que hay más de una forma de distribuir los electrones. Bueno, justamente se encuentra, por ejemplo, para el ion nitrato, hay una espectroscopía que es la espectroscopía infrarroja, que me permite obtener información sobre si hay en el ion nitrato enlaces de distinto tipo, enlace doble y enlace simple nitrógeno-oxígeno. Bueno, se encuentra experimentalmente que los enlaces nitrógeno-oxígeno son los 3 equivalentes. Entonces uno puede decir que en realidad estas 3 estructuras están contribuyendo a la estructura de Lewis del ion nitrato. O sea que no, la estructura de Lewis del nitrato no se puede representar ni por esta, ni por la del medio, ni por la del otro costado, sino que las 3 contribuyen a esa estructura de Lewis. Bueno, eso es lo que se entiende como resonancia. ¿Qué sería la resonancia? Sería una combinación de estructuras, esto es muy importante, con el mismo arreglo de átomos, pero diferentes arreglos de electrones. Es decir, cuando uno quiere representar la resonancia, no es que tiene que cambiar a los átomos de lugar, sino que, fíjense, el nitrógeno siempre sigue estando en el medio, los oxígenos siempre siguen estando a los costados estos dos y uno arriba, mantengo fijas las posiciones de los átomos, pero lo único que cambio es la distribución de electrones, porque, por ejemplo, en este caso, el enlace doble está con el oxígeno que está hacia arriba, aquí está con el que está a la izquierda y en el otro lado está con el que está a la derecha. Entonces, es una combinación de estructuras con el mismo arreglo de átomos, pero diferentes arreglos de electrones. Y distribuye las características de los enlaces múltiples por toda la molécula y da como resultado una energía más baja. ¿Qué quiero decir con esto de que distribuye la característica del enlace múltiple? En realidad, lo que puedo decir es que ningún enlace, este enlace doble tendría un orden de enlace de 12, y cuando es doble, y el simple de 1. En realidad, cuando uno explica que hay 3 estructuras contribuyentes como estas, y que el ion nitrato es una combinación de estas 3 estructuras, lo que está diciendo es que en realidad no hay enlaces dobles ni simples, sino que todos tendrían un orden de enlace intermedio entre 1 y 2, es decir, entre un enlace simple y un enlace doble. ¿Sí? Bueno, de acá decía que da como resultado una energía más baja, es decir, que la molécula se estabiliza por disminución de la energía total. Es decir, cuando se puede presentar resonancia, las moléculas que presentan resonancia son más estables, están estabilizadas, su energía total es menor. Lo que se dice es que el ion nitrato justamente es un híbrido de resonancia, que quiere decir que es una estructura combinada de las estructuras participantes, que en este caso son 3, y el hecho de que se trata de un híbrido de resonancia se indica con estas flechas entre las distintas estructuras contribuyentes.
Bueno, hay otro concepto que es muy importante en este tema del enlace covalente, que es el concepto de las cargas formales. Estas cargas formales indican en qué medida un átomo ha ganado o perdido electrones en el proceso de formación del enlace covalente. Lo que se propone es un criterio que dice que cuanto menores son las cargas formales, o sea, digamos como que la carga estaría más uniformemente distribuida dentro de toda la molécula, en ese caso la estructura que tenga menores cargas formales va a ser la de menor energía, la más estable. ¿Cómo se calcula la carga formal? Bueno, se calcula con esta ecuación que está indicada acá, es el número de electrones de valencia del átomo libre, tendríamos que fijarnos a qué grupo de la tabla periódica pertenece el átomo con el que estamos trabajando, menos la suma de los electrones libres en la estructura que nosotros planteamos, más, dentro de lo que estamos restando, la mitad de los electrones compartidos. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, este problema nos dice calcular las cargas formales en el dióxido de carbono. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que escribir la estructura de Lewis del dióxido de carbono y después tenemos que usar esta formulita que vimos anteriormente para poder calcular las cargas formales. Es decir, primero tendríamos que determinar cuántos electrones de valencia tenía cada uno de los átomos, cuántos son los electrones presentes como pares libres y cuántos los electrones compartidos para cada átomo. Y después con la fórmula tendríamos que calcular las cargas formales para cada átomo. Bueno, veamos qué pasa con esta estructura que es la que habíamos visto previamente. Fíjense, para el carbono, bueno, el número de electrones de valencia, que es esta que aparece acá, es 4, porque es del grupo 4 o 14 de la tabla periódica. En este caso, electrones libres no tiene, o sea que los libres serían 0. Los compartidos serían 2, 4, 6, 8. La mitad de los compartidos son 4. Entonces la carga formal del carbono es 0. Para el oxígeno, tendría que calcularlo como el número de electrones de valencia, 6, porque es del grupo 6 o 16 de la tabla periódica, menos la mitad de los libres son 4, más, perdón, dije la mitad no, o sea, 6 son los de valencia, menos la suma de los libres, que son 4, más la mitad de los compartidos. Los compartidos son 4 y la mitad sería 2, o sea que la carga formal es igual a 0. Bueno, tanto para este oxígeno como para el otro, porque fíjense que tiene la misma cantidad de electrones libres y compartidos. Entonces, esta sería una muy buena estructura de Lewis porque las cargas formales me dan 0 para todos los átomos que forman la molécula. Damos otro ejemplo. En este ejemplo dice, calcular las cargas formales del N2O si el oxígeno es el átomo central y después si el nitrógeno es el átomo central. Vamos a empezar con la primera estructura y después me pregunta cuál de las dos estructuras sería la más apropiada según este criterio. Bueno, habíamos dicho que era la que tuviera menores cargas formales. Bueno, vamos a empezar por la primera donde el oxígeno es el átomo central. Lo que tengo que calcular es cuántos electrones de valencia tengo. Hay dos nitrógenos, 2 por 5, 10, más 6, 16, 16 electrones de valencia, 8 pares. Bueno, la forma de hacer la estructura de manera que todos completen el octeto sería, por ejemplo, esta. Acá tenemos 2, 4, 6, 8 electrones para el nitrógeno. Para el oxígeno tenemos, bueno, un enlace doble de acá serían 4, y otro enlace doble de acá serían otros 4, son 8, y para el nitrógeno este también tenemos 8 electrones. Y si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pares de electrones de valencia, o sea que esta sería la estructura de Lewis que podemos plantear. Ahora, cuando hacemos las cargas formales me quedaría para el nitrógeno electrones de valencia 5, menos libres son 4, 2 y 2, 4, más la mitad de los compartidos, se comparten 4 con el oxígeno, o sea que la mitad son 2, 5 menos 6 menos 1. Si hago lo mismo para el oxígeno tiene electrones de valencia 6, libres 0, porque no tiene electrones libres, y comparte 8 con los nitrógenos, o sea que la mitad de los compartidos son 4, me queda más 2 la carga formal del oxígeno. Fíjense que siempre, siempre, siempre la suma de las cargas formales me tiene que dar la carga de la especie. O sea, si hablamos de una molécula, que es una especie que no tiene carga eléctrica, la suma de las cargas formales tiene que ser 0.
Si tuviera, no sé, un ion de carga positiva más 1, la suma de las cargas formales tendría que dar igual a más 1. Bien. Entonces, esta sería la primera situación, el primer inciso que decía con el oxígeno como átomo central. Hago lo mismo ahora con el nitrógeno. Bueno, fíjense que la forma de distribuir los electrones es la misma, tengo dos enlaces dobles, cada uno de los átomos de los extremos tiene dos pares de electrones libres, pero la diferencia es que ahora el central es un nitrógeno. Acá yo los pinté de distinto color porque estos dos átomos van a tener cargas formales diferentes. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es identificarlos, ¿no? Bueno, entonces empecemos por el nitrógeno que está pintado de color verde. La carga formal sería número de electrones de valencia 5 menos los libres que serían 4, sumados a la mitad de los compartidos. Los compartidos son 4, la mitad es 2. 5 menos 6 menos 1. ¿Sí? Para el otro nitrógeno tendría electrones de valencia 5, libres 0, y como comparte 8 electrones, 4 con un nitrógeno y 4 con el oxígeno, la mitad es 4 de los compartidos, 5 menos 4 es 1, la carga formal es más 1. Para este oxígeno tenemos 6 electrones de valencia, menos libres 4, más la mitad de los compartidos que son 2, la carga formal me da 0. Entonces, acá también si hago la suma me tiene que dar 0, una medio menos 1, la otra medio más 1 y la otra 0. Está bien porque no tiene carga eléctrica la molécula, por lo tanto la suma me tiene que dar 0. Pero la diferencia con la anterior es que yo acá llegué hasta un valor de 2. Y en este caso, lo más alto que llegué es más 1 o menos 1 en valor absoluto, pero acá llego a 2. Entonces, esta estructura tiene menores cargas formales que la anterior, y por lo tanto, según el criterio de las cargas formales, la segunda sería la más adecuada. Por eso yo, hoy, en la otra clase teórica, cuando decía que este óxido de nitrógeno era una excepción, porque en este caso el nitrógeno tenía que ir al centro, bueno, la forma de explicarlo, porque es así, es haciendo uso de las cargas formales. Consideremos otro ejemplo. Me pide ahora que calcule las cargas formales del ácido sulfúrico si no se permite la ampliación del octeto del azufre. Bueno, acá yo no lo había aclarado esto todavía, está aclarado un poquito más adelante, pero aprovecho la oportunidad para explicarle. Cuando uno tiene un elemento del periodo 3 en adelante de la tabla periódica, por la disponibilidad de electrones D, ese elemento puede ampliar el octeto, es decir, puede llegar a compartir en total más de 8, puede llegar a quedarse en la estructura de Lewis con más de 8 electrones de valencia, ampliando el octeto. Entonces, lo primero que me pide en el inciso I dice que no se permite la ampliación del octeto. Hacemos la estructura de Lewis del ácido sulfúrico como lo veníamos haciendo hasta ahora. Bueno, ¿cuántos electrones de valencia tengo? Tengo 2 de los hidrógenos y ahora tengo el azufre y el oxígeno son todos del grupo 6, o sea que tengo 5 átomos del grupo 6, o sea que tengo 30 electrones de valencia en total, 6 por 5, 30 más 2, 32, tengo 16 pares de electrones de valencia. Acuérdense que en los oxácidos siempre decíamos que poníamos el elemento que no era ni oxígeno ni hidrógeno en el medio, rodeábamos a este elemento con oxígenos y los hidrógenos iban covalentemente unidos a los oxígenos. Bueno, entonces calculemos ahora las cargas formales con esta estructura de Lewis. Fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pares de electrones de valencia, está bien. Y si se fijan, todos los átomos completan el octeto, bueno, los hidrógenos quedan con la configuración electrónica del helio. O sea que estaría bien la estructura. Lo que tenemos que ver ahora son las cargas formales. Para los hidrógenos. Bueno, para los dos es igual. Tendríamos el electrones de valencia 1, libre 0, y la mitad de los compartidos sería 1, o sea que la carga formal del hidrógeno es igual a 0. ¿Sí? Acá los oxígenos yo los pinté a 2 de negro, que son equivalentes, y 2 de azul, que entre sí también son equivalentes. Los oxígenos que no están unidos a los hidrógenos tendrán una carga formal que es 6, que es el número de electrones de valencia, menos la suma de los libres, que son 2, 4, 6, más la mitad de los compartidos, se comparten 2, la mitad es 1, 6 menos 7 es menos 1. El oxígeno azul
tendrá una carga formal que será 6 por el número de electrones de valencia, menos 4 que son los libres, 2 y 2, 4, más la mitad de los compartidos, comparte 2 y 2, 4, la mitad es 2. La carga formal es 0. Y para el azufre la carga formal es 6 menos libre 0, como comparte 8, la mitad de los compartidos es 4 y la carga formal es más 2. Es decir, que estas serían las cargas formales para la primera estructura de Lewis, donde no se permite la ampliación del octeto del azufre. Bueno, fíjense que la sumatoria me da 0, bueno, porque el azufre tiene carga formal más 2 y hay dos oxígenos que tienen menos 1, más 2, menos 1, menos 1 me da 0, los otros átomos tienen carga formal 0, o sea que eso estaría bien. Bueno, ahora vamos a permitir la ampliación del octeto. Es decir, vamos a considerar que, por ejemplo, uno de estos pares, en vez de ser un par libre del oxígeno, esté formando un enlace doble con el azufre. Fíjense que en este caso no cambió el número de electrones de valencia total, pero lo que pasa es que el azufre está compartiendo 2, 4, 6, 8, 10 electrones. Es decir, que amplió el octeto. Como decíamos antes, vamos a repetirlo, dice los elementos del tercer periodo en adelante, por tener disponibilidad de electrones D, pueden ampliar el octeto. Bueno, entonces, vamos a hacer las cargas formales. Fíjense que en el caso anterior habíamos llegado hasta un valor de más 2 en el azufre. Bueno, vamos a las cargas formales. Para el hidrógeno, lo mismo que antes, valencia 1, libre 0, compartidos 2, o sea, la mitad es 1, carga formal 0. Para el oxígeno, el negro, que es este que está acá, bueno, tendríamos valencia 6, libres 4, comparte 4, o sea que la mitad de los compartidos es 2, carga formal 0. Los oxígenos, el que están pintados de azul, valencia 6, menos libres 4, más la mitad de los compartidos son 2, porque comparte 4, carga formal me da 0. Para el oxígeno verde, bueno, me queda valencia 6, menos libres 6, comparte 2, o sea que la mitad de los compartidos es 1, la carga formal es menos 1, y el azufre me quedaría valencia 6, menos libre 0, más la mitad de los compartidos, compartía 10, dijimos, entonces la mitad es 5 más 1, es decir, que acá llegué a una carga formal de menos 1 y más 1, y en el caso anterior había llegado hasta un valor de más 2. Entonces, como acá tengo menores cargas formales, decimos que esta estructura es más estable. Se lo dejo como para tarea para que hagan ustedes, pueden probar qué pasa si amplía también el octeto formando un enlace doble con el otro oxígeno, es decir, que uno de los pares que está acá como libre pase a formar un enlace doble, y fíjense qué pasa con las cargas formales en ese caso. Bueno, hay algunas excepciones a la regla del octeto, como por ejemplo los radicales. Los radicales tienen un número impar de electrones de valencia, por lo tanto van a tener un electrón con spin que no va a estar apareado. Un ejemplo de radical es el radical metilo, CH3, que se obtiene, por ejemplo, a partir de esta estructura que es el metano, que tiene 8 electrones de valencia, porque tiene 8 porque el carbono es de grupo 4 y el hidrógeno de grupo 1, es decir, que en total tiene 4 más 4 por 1, 4 electrones de valencia, se formarían 4 enlaces covalentes simples, carbono y hidrógeno. Esta sería la estructura de Lewis. Bueno, cuando se rompe este enlace, se forma este radical que en vez de tener 8 electrones de valencia, va a tener 7 electrones de valencia, o sea que va a tener uno con el spin que no va a estar apareado. Esta es una especie que no es estable, pero que, bueno, puede tener un tiempo de vida corto, dependiendo de las condiciones. Hay otra especie que es un radical, que sí es una molécula estable, que es el dióxido de nitrógeno. Fíjense, en este caso, el nitrógeno es del grupo 5, de la 5,15 de la tabla periódica, tiene 5 electrones de valencia. Los oxígenos son del grupo 6, 5 más 12, 17. Entonces, cuando uno hace la estructura de Lewis, acá me va a quedar, en vez de un par de electrones, me va a quedar un electrón con spin desapareado. Fíjense que acá tenemos 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17 electrones, es decir que correspondería a un radical. Bueno, el otro caso que les había mencionado
anteriormente, era la expansión del octeto, que eran los que se daban para los elementos del periodo 3 y posteriores. Acá hay algunos ejemplos. Estas moléculas las vamos a ver en detalle en la clase próxima porque vamos a ver la geometría molecular, ¿sí? Y, por ejemplo, en el hexafluoruro de azufre, bueno, acá el azufre queda con 12 electrones de valencia, lo puede hacer justamente porque puede ampliar el octeto por ser un elemento del periodo 3 en este caso. Y el otro ejemplo, es por ejemplo el pentacloruro de fósforo, que también lo vamos a ver en la clase próxima para geometría molecular, donde el fósforo queda con 10 electrones de valencia. Bueno, y también hay otra excepción que es el del octeto incompleto, por ejemplo, los elementos del grupo del boro, el aluminio, que es el grupo 3 o 13 de la tabla periódica, pueden tener estructuras con octetos incompletos, como por ejemplo esta que es el tricloruro de boro, donde, fíjense, el boro no alcanza a los 8 electrones de valencia, sino que queda con 6 electrones de valencia.